calendario, se va a dar cuenta que el día de hoy estamos hablando del tema número 20 dentro de la serie de la iglesia. Quiere decir que por 5 meses predicando, aunque en realidad para mí ha sido más tiempo en preparar la serie, pero por 5 meses he estado hablando de la serie de la iglesia en diferentes áreas. Cada tema, cada semana hemos estado tocando un área distinta en la temática de la iglesia, para entender lo que significa, ya no solamente de que, nací en esta religión, mis padres, mis abuelos fueron de esta religión, entonces yo quiero morirme también en esta religión. Ahora estamos enseñando con la temática de la iglesia que es más que una tradición, es más que una religión, y cada tema nos lleva a una parte de la iglesia donde nos está conectando y cómo nosotros jugamos un rol especial y crítico delante de Dios a través de la iglesia. En el tema del día de hoy, ahora voy a estar ya cerrando la temática de la iglesia. Quiere decir que este tema es el último tema que lo he dividido en 3 partes. Eso quiere decir que vienen 2 domingos más concerniente al mismo tema. Lo considero que es tan importante porque si nosotros no entendemos este tema, si nosotros quizás estamos viviendo todavía en la superficialidad de una religión, no importa que seas de aquella denominación, de la otra o de esta, estar en una iglesia solamente por tradición o porque sientes que al ir a la iglesia como que aplaca tu conciencia, entonces no podrás entender, porque en el tema de la iglesia local y universal hablaba que cualquier persona puede entrar y cruzar los atrios, las puertas y ser parte de una iglesia local. Pero la verdadera iglesia de Cristo, si usted no ha nacido de nuevo, si usted no ha recibido el don de Dios que es el Espíritu Santo, entonces puede ser parte de la iglesia tangible y visible, la iglesia terrenal, mas no de la espiritual, mas no de la eterna, mas no de la celestial. Entonces, el tema número 20, que es el Espíritu Santo y la iglesia, voy a indagar en el rol que juega el Espíritu Santo en la iglesia de Cristo. Es un tema que comienzo con lo básico y de ahí vamos a desglosarlo en 3 partes. Para hablar del tema del Espíritu Santo, estoy ya cerrando toda esta temática que estuvimos hablando y predicando por los últimos 5 meses. Permítame compartir un poquito de mi historia, porque cuando Dios contestó mis oraciones en momentos de crisis, y aunque yo no conocía a Cristo, no lo entendía más bien, pero yo acepté el regalo de la vida eterna. No entendía cómo funcionaba, cómo era eso, lo hice. Entonces la Biblia nos dice que cuando una persona acepta a Dios, automáticamente el Espíritu Santo viene y mora en el corazón de aquella persona. Y algo que ocurrió como consecuencia positiva de este acto, de esta decisión, es que Dios me regaló gozo. Pero no les estoy diciendo del mismo sentimiento o sensación que se siente cuando viene Navidad y te dan tu caja, tu regalito, o ahorita las parejas que se dan chocolates, un floral de rosas, o en el caso de nosotros que nos fuimos y nos compramos el mejor platillo del pueblo como regalo. No estoy hablando de una emoción espontánea o temporal. El gozo que en mi caso experimenté fue un sentimiento, más que un sentimiento, fue una sensación, y más que una sensación, fue una condición que estuvo en mi corazón
por muchos años a partir de ese entonces. Estoy hablando de años, no estoy hablando de temporadas. Estoy hablando de los 365 días. Porque vamos a ver, conforme vayamos avanzando en el tema del Espíritu Santo, que Él te puede dar tantos dones espirituales como frutos, pero es simplemente un producto o el resultado de tener el Espíritu Santo en tu corazón. Ahora, el Espíritu Santo es un misterio para el mundo. Ahora el apóstol Pablo nos dice, principalmente en las cartas paulinas y a lo largo del Nuevo Testamento también Lucas, cómo opera y cómo comienza a operar ya en el nuevo pacto con Cristo. Pero la dinámica o la forma de operar, de trabajar del Espíritu Santo fue muy distinta, porque el Espíritu Santo comienza desde Génesis 1:1 y la palabra de Dios tiene al Espíritu Santo hasta el último capítulo y versículo de Apocalipsis, que es el final de la Biblia. Sin embargo, en los comienzos el Espíritu Santo operaba de una forma distinta, porque típicamente en el Antiguo Testamento, cuando nosotros leemos en el Antiguo Testamento y vino el Espíritu de Dios sobre un sacerdote, un rey, un profeta, un ungido por Dios, lo más común y lo más normal es que el Espíritu de Dios venía a una sola persona en un momento determinado, en un lugar determinado. Escasamente veo la excepción de cuando Dios repartió de su Espíritu Santo a Moisés y de Moisés a 70 ancianos de Israel o a 70 líderes. Pero fuera de esa historia, típicamente el Espíritu Santo venía solamente a una persona en un momento determinado, en un lugar determinado. Eran fenómenos muy aislados y se sabía cuando una persona tenía el Espíritu de Dios, porque es el Espíritu de Dios que hace que la persona obre milagros, señales, maravillas, profetice y todo tipo de cosas sobrenaturales que nos ayudan a testificar la palabra de Dios. Pero ahora venimos al Nuevo Testamento. Ahora venimos un tiempo donde lo que se conocía sobre el Espíritu Santo comienza a cambiar y comienza a tomar un auge distinto, una forma de trabajar con la humanidad distinta. Dice en Romanos 8:15 al 17, pues no recibiste el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor, sino que recibiste el espíritu de adopción como hijos, en el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, leíamos en la lectura del día de hoy que el momento del Espíritu Santo comienza a cambiar la historia de la humanidad en el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, donde en ese momento histórico se reconoce que es el nacimiento de la iglesia de Cristo, lo que ya Cristo venía profetizando, anunciando. Ahora la iglesia de Cristo es el fruto de la manifestación del Espíritu Santo. Por eso Cristo les dijo, esperen hasta que la promesa de Dios venga. Esperen hasta que el Consolador venga.
Porque es el Espíritu Santo el que equipa, empodera, ayuda a combatir las fuerzas del mal y las cosas que el ser humano simplemente no puede. En el libro de Isaías, por ejemplo, el profeta Isaías habla del ser humano. Aunque seas fuerte, saludable, joven, dice que aún el más fuerte y el más joven, tarde o temprano se cansarán. Pero aquellos que confían en Dios, y ahí vienen las promesas. Ahora, usted mire a su alrededor, conozca a las personas más corpulentas, sean hombres o sean mujeres. Y tarde o temprano todo ser humano va a colapsar en crisis emocionales o espirituales. Y es el Espíritu Santo quien nos ayuda a vivir, a entender, a luchar, a salir adelante. Es el Espíritu Santo que nos da otra perspectiva de la vida y las fuerzas para seguir adelante. Entonces, la tarea del Espíritu Santo aquí en la tierra es juntar el pueblo de Dios, acaparar a los redimidos, como dice la Escritura, como la gallina recoge sus polluelos. El Espíritu Santo es el guía de la iglesia de Cristo. El Espíritu Santo es aquel que certifica que una persona que está en la iglesia verdaderamente es un hijo de Dios o no lo es. Recuerden, en las parábolas apocalípticas de Jesús, donde dice que en el día del juicio siempre hace comparaciones, la cizaña y el trigo, el cabrito y la oveja, el hombre y la mujer. Habrá dos acostados en la cama, uno será llevado, el otro dejado. Habrá dos hombres arando la tierra, uno será tomado y el otro será dejado. Y nos hace un contraste, una comparación entre dos personas. Veámoslo de esta forma. Ninguno de nosotros podemos determinar quiénes somos realmente. Hay personas que tienen tan semejante habilidad de esconder su vida oculta. Esconden obscuridad, pecado, lo que sea, muy dentro de su ser. De tal forma que nosotros no podemos determinar con exactitud quién es quién. Todos aparentemente somos buenas personas. Aparentemente vivimos una vida normal. Pero es solo en la esfera espiritual que se conoce quién es quién. Cuando vengan los ángeles y ellos comiencen a separar los unos de los otros, delante de nuestros ojos todos somos igual, pero ellos sabrán quiénes son los hijos de Dios y quiénes no son los hijos de Dios. Ellos sabrán los que están en una religión y los que están en una relación con Dios. ¿Cómo? ¿Cómo saben? Porque los hijos de Dios tienen el Espíritu de Dios. Y la palabra lo dice: el que no tiene el Espíritu de Dios no es de Dios. Entonces el Espíritu Santo es aquel sello. La iglesia es la creación del Espíritu Santo. Y Jesús, recuerden que hace la promesa de estar siempre con la iglesia. Pero sabemos que si seguimos los acontecimientos cronológicos, Dios Padre gobierna los cielos y la tierra, lo visible y lo invisible. Dios está en medio de los querubines, en el cielo de los cielos. Desde ahí Dios gobierna toda su creación. Pero ahora vemos que cuando Cristo muere, resucita y después de muchos días
asciende al cielo. Y ahora, como lo dice la Escritura, está sentado a la derecha del Padre. Está sentado a la derecha del Padre. Entonces ahora tenemos que, si el Padre y el Hijo están en el tercer cielo, ¿dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Vemos que cuando Cristo dice, es necesario que yo me vaya para que venga el ayudador, para que venga el abogado, para que venga el consolador, para que venga el Espíritu Santo. Cuando Jesús asciende al cielo, ahora desciende el Espíritu Santo, que es lo que leíamos en Hechos capítulo 2. Y comienza y llena a todos los que estaban en el aposento alto, que fueron los primeros discípulos que conformaron la primera iglesia de Cristo. Y de allí el Espíritu Santo comienza a trabajar de una forma distinta por primera vez en la historia de la humanidad. Ahora ya no es solamente una persona, ahora son todas las personas que estaban en ese lugar orando unánimemente en un mismo sentir, que es la primera iglesia de Cristo. Y a partir de ahí, todos los que han recibido el mensaje de salvación, todos los que han recibido el mensaje de Jesucristo, reciben como garantía al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Amén. Entonces, la misión del Espíritu Santo es enseñar a la iglesia, guiar a la iglesia. Y se manifiesta como aquel que es como el consolador. Juan 14:16 dice, Jesucristo hablando, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Aquí es donde viene el gran misterio. Dios es conocido como Dios Santo, Santo, Santo. O en algunas traducciones lo va a leer Dios Santísimo. O sea que no puede haber pecado en Dios, ni un pecador se puede acercar a Dios. Pero aquí analicemos la cuestión. Si nosotros, por la sangre del sacrificio de Cristo en la cruz, ahora hemos sido lavados, redimidos, restaurados, un pecador restaurado y redimido puede acercarse a Dios. Y con todo y eso, el apóstol Pablo también nos dice, como en el libro de Romanos, que mientras vivamos en esta carne, seguimos siendo pecadores. Seguimos siendo pecadores. El misterio, lo que no se sabía por milenios. Si Dios es santísimo, entonces, ¿cómo puede el Espíritu de Dios morar dentro de un pecador? La paradoja es que el pecador es lavado por la sangre de Cristo, es redimido por la sangre de Cristo, está en proceso de restauración, y es ahí donde la naturaleza del Espíritu Santo puede morar en el corazón de un pecador que está siendo restaurado y redimido. Es un gran misterio hasta nuestros tiempos, y sin embargo vemos que el Espíritu Santo hasta el día de hoy ha hecho resurgimientos espirituales. Aquellos que han estudiado un poco más de historia, por ejemplo, en el siglo XV y XVI vino la Reforma, y sabemos que en medio de la Reforma el Espíritu de Dios estaba presente. La iglesia no podía seguir corrompida como en esos tiempos. Después de ahí vemos avivamientos evangélicos como en Inglaterra, en Europa, en Norteamérica en el siglo XVII, XVIII, en África, en Corea del Sur, en América Latina, siglo XIX y XX. Entonces vemos el mover del Espíritu Santo a lo largo de la historia. Pero pensemos en la iglesia primitiva, en la primera iglesia.
comenzada con los apóstoles y los primeros discípulos. El Espíritu Santo vino y desde ese momento comenzó, como decía la profecía de Joel, a derramarse sobre toda carne. Y cuando dice toda carne, no es sobre todo el mundo literalmente, sino sobre todos aquellos seres humanos que están comenzando a confiar en el don de la gracia de Dios a través de la fe en Cristo Jesús. Amén. Ahora la gran pregunta que todavía el ser humano batalla por entender: ¿quién es el Espíritu Santo según la Biblia? ¿Quién es el Espíritu Santo? La mayoría de nosotros, aunque vengamos de tradiciones religiosas, sabemos que se habla de la Trinidad, Dios triuno, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces, más o menos tenemos ya la noción de que Dios, en una esencia, tiene tres naturalezas. Por eso es que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y lo vemos en pantalla, que el Hijo no es el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo, pero al mismo tiempo comparten la misma esencia. Es complejo para la humanidad y definitivamente nadie puede entender por completo la naturaleza de Dios, porque si un ser humano pudiera definir realmente y completamente quién es Dios, entonces Dios dejaría de ser Dios. Dice Deuteronomio 29:29, lo revelado es para la humanidad, lo secreto es para Dios. Entonces, nosotros lo poco que entendemos de la naturaleza de Dios lo podemos definir como se ha conocido con la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y de esta forma, entonces vemos que Jesucristo encomienda a su iglesia: cuando vayamos proclamando la palabra y trayendo personas a la iglesia, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, reconociendo la plenitud de Dios. Un mandamiento directo. Entonces, tenemos un ejemplo como en primera carta de Juan 5:7 nos dice: porque tres son los que dan testimonios en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Es uno de los pasajes claros que nos hablan sobre la Trinidad. Entonces, Dios se manifiesta a veces de forma individual y a veces en su plenitud. Vemos, por ejemplo, en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, que dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En la lengua original, hebreo, dice: en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. La palabra Dios en realidad viene de la palabra Elohim. Y aquí es donde viene un poquito lo complejo. Elohim, el hebreo Elohim, se puede traducir como Dios, dioses, seres divinos, el creador. Si aún el gran mandamiento: oye Israel, tu Dios uno solo es, uno solo es. Nosotros no somos politeístas, quiere decir que no adoramos a muchos dioses, solo un Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, en el hebreo Elohim es como una palabra plural. Por ejemplo, si yo digo televisión en plural, sería televisiones. Bueno, entonces, si Elohim es plural,
¿Cuál sería el singular? El singular de Elohim es El. En el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, especialmente en los Salmos, ustedes van a escuchar que en ciertos salmos tiene la palabra El Shaddai. Cuando yo leía la Biblia, yo leí mucho tiempo la Biblia en inglés, y me decía, ¿por qué tiene esta palabra en español? El Shaddai, si lo estaba leyendo en inglés. En realidad no me estaba diciendo el español, sino es Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso. El Rafa, Dios Sanador. El Omnipresente, Dios Omnipresente. Entonces, si Dios es uno, pero aparece en Elohim como plural, ¿qué quiere decir? Me confunde, pastor. Es que la naturaleza de Dios, Dios es Dios, Dios no es un ser humano. Y lo vamos a ver con palabra, o sea, con la Biblia, más a fondo. 3 ejemplos en las Escrituras, 3 ejemplos. Y aquí sí, por favor, abra su Biblia en estos pasajes, Génesis 1, capítulo 3 y versículo 11. Véalo por usted mismo para que después no diga, no, pues el pastor allá estaba enseñando herejías, mentiras o esto o lo otro. Véalo por usted mismo, por usted misma, para que nadie le diga, para que nadie le cuente, para que nadie le engañe. Génesis 1:26. Lo tengo en pantalla por si usted confía en lo que estoy poniendo en pantalla. En pantalla nos dice Génesis 1:26, resumiéndolo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Después en Génesis 3:22, Jehová Dios dijo: el hombre ha venido a ser como uno de nosotros. O en Génesis 11:7, bajemos y allí confundamos su lengua. En la lengua original, déjenme decirles que aparece como Jehová Elohim, porque si usted ha escuchado y ha entendido esta parte, Dios no se le reveló a nadie por su nombre, sino hasta el tiempo de Moisés, por allá en Éxodo 3:14, donde dice Moisés: Dios, si tu pueblo me preguntara cuál es el nombre de Dios, entonces ahí Dios le responde, les dirás así: yo soy, te mandó, yo soy el que soy. Entonces allí por primera vez Dios está revelando su nombre como ahora lo conocemos, Yahvé o Jehová. Antes de ahí se utilizaba el pronombre Elohim, que Elohim es en plural, como lo estoy diciendo aquí en Génesis 1:26, 3:22 y 11:7. La naturaleza plena de Dios, donde es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Porque supongamos que en Génesis 1:26 usted dijera, ¿y qué tal si Dios estaba con ángeles? Y ahora dice, hagamos al hombre a su imagen y semejanza. Bueno, los ángeles no son creadores. Los ángeles son como nosotros, consiervos. Entonces, la virtud de creación, creador, es solamente de Dios. Dios habla y con su palabra las cosas vienen a ser. Entonces, no pudo ser otro ser divino más que Dios mismo. Por eso ahí creemos que estaba Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Lo mismo que dice el Evangelio de Juan 1:1. En el principio la palabra era Dios y Dios era la palabra. O sea, en el principio Cristo estaba con Dios y Cristo era Dios. Después en el 14 dice, y Cristo se hizo carne, o la palabra o el verbo se hizo carne. Entonces,
vemos que la plenitud de Dios encierra esta palabra, Elohim. Nosotros no la vamos a entender por completo, pero esto es lo más cercano a lo que se enseña hasta nuestros tiempos sobre la plenitud de la naturaleza de Dios. Dios triuno, Dios en tres naturalezas, una misma esencia. Entonces al Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y el Espíritu Santo se le adjudica características humanas. Al Espíritu Santo se le adjudica características humanas. Y vamos a hablar de eso. Entonces, el Espíritu Santo posee inteligencia, emociones, sentimientos, voluntad propia. Cosas o virtudes o características que solamente son de un ser humano. En pantalla tengo algunos de los ejemplos de estas características, con citas bíblicas, por supuesto. ¿Por qué lo digo de esta forma? Porque en sectas o en falsas religiones dicen que el Espíritu Santo es una fuerza. Eso es una mentira. El Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo no es una energía. El Espíritu Santo es una persona. Una persona que cuando tú estás caminando mal, ya siendo cristiano, se entristece. Entonces, el Espíritu Santo tiene características humanas, es afligido, tiene voluntad propia, tiene amor, emana amor, nos enseña. El Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo testifica, el Espíritu Santo intercede, el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo da órdenes, el Espíritu Santo hace milagros. Cuando una persona ora por otra y esta otra persona sana, cuando una persona libera a otra de demonios, cuando una persona intercede y la otra persona recibe el milagro, no es que la persona que oró por las otras, es que sea mejor, superior, tenga un conocimiento místico que los demás no saben. Lo sobrenatural, los milagros, todo lo que ocurre en lo oculto del ojo humano, pero que se manifiesta de forma positiva de acuerdo a lo que buscamos y pedimos a través de la oración, viene directamente del Espíritu Santo. No es entonces que una persona sea mejor o especial, que haya nacido con ciertos dones, como lo vemos hoy en las series televisivas, donde personas nacen con la habilidad de correr a la velocidad de la luz, tener poderes, volar, láser de sus ojos. No es eso. Todo ser humano somos igual. Nadie es mejor que otros. Cuando hay personas que dicen, sí, mi color de piel, o mi dinero, o mi inteligencia, esos son patrañas. Pero en la fe de Dios, lo que sí hace distinto a una persona de otra es el Espíritu Santo morando y obrando a través de esa persona. Cuando un hijo o una hija de Dios ha entendido la voluntad de Dios, sabe cómo ministrar la gracia de Dios, y entonces pide a Dios por otras personas y Dios escucha a esa persona. Es entonces que el espíritu de esa persona se conecta con el Espíritu Santo y se hacen uno, caminan en la misma dirección, desean o anhelan la misma dirección, están sincronizados dentro de la voluntad de Dios. Y allí es cuando Jesucristo dice, si tuvieras la confianza del tamaño de una semilla de mostaza, podrías decir a aquella montaña, muévete, y la montaña se moverá.
aquellos que crean en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre pondrán sus manos y orarán, y los enfermos sanarán. Eso es lo que ocurre cuando una persona tiene el Espíritu Santo, confía en la voluntad de Dios, confía en lo que pide a Dios. Entonces, también el Espíritu Santo a lo largo de la Biblia se le conoce de distintas formas. Tiene en pantalla algunos de los ejemplos. Yo lo voy a mencionar rápidamente. Al Espíritu Santo se le conoce como Espíritu Santo. Se le conoce también como el Espíritu de Dios, como el Espíritu de Jehová, como el Espíritu de Dios viviente, como el Espíritu de Cristo, como el Espíritu de Jesucristo, como el Espíritu de fuego, como el Espíritu de la verdad, como el Espíritu de vida, como el Espíritu de gloria, como el Espíritu eterno, como el Espíritu Santo de la promesa, o como el Consolador, el Abogado. Para no confundir a la gente, si yo voy, por ejemplo, a mi pueblo natal, ahí nadie me conoce como Jorge. Vayan con el pastor Jorge. ¿Quién es ese pastor? No lo conozco. Nadie me conoce por Jorge. Me conoce por Armando, Mando o Gatis. 3 sobrenombres o nombres. Voy a otro lugar, me conocen como Ruiz. Y voy a otro lugar, me conocen como Niño. O sea, en donde quiera que he caminado, diferentes personas me conocen de diferente forma. Es algo similar con el Espíritu Santo. No es que todos estos sean sus nombres así como así es, para no confundir. El Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Y les voy a decir de esta forma. Cuando hablamos en el mundo espiritual, solamente podemos hallar 2 tipos de espíritus. O estamos hablando del Espíritu Santo, que es Dios, o estamos hablando de espíritus inmundos, que tienen también sus nombres. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, solamente hay un espíritu del cual habla la Biblia, que es el Espíritu de Dios. Y lo digo de esta forma porque si alguna vez te topas, hay una secta que se hacen llamar cristianos, no lo creo que sean, pero bueno, no está para mí decidir eso. Pero una secta que llama al espíritu de profecía. Y efectivamente, hay una parte en el Apocalipsis donde llaman al Espíritu Santo como espíritu de profecía. Pero esta secta no lo utiliza refiriéndose a Dios, sino que ellos mismos tienen su propio profeta. Una mujer profeta que vivió apenas hace unos cuantos años, entonces a ella le llaman el espíritu de profecía. No hay nadie sobre la faz de la tierra que se compare con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo. Entonces, por eso solamente entendamos que al Espíritu Santo sí se le conoce de diferentes formas, pero todo esto es Dios, nadie más, nadie más. Entonces, la experiencia que ilustra el Espíritu Santo y lo sobrenatural en la iglesia es a través del día de Pentecostés, cuando por primera vez se manifiesta de forma distinta el Espíritu Santo. Ya no solamente con una persona, sino con muchas. Y de ahí en adelante, cuando una persona confía en Dios, ahora esa persona recibe al Espíritu de Dios. Recibe al Espíritu de Dios. Más adelante, así como estuvimos hablando de la iglesia por 5 meses, más adelante, primeramente Dios, vamos a estar enseñando una serie también larga sobre el Espíritu Santo. Pero ahorita lo primero que debemos entender es que en el día de Pentecostés desciende y todos son llenos del Espíritu de Dios.
Y cuando las personas son llenos, entonces ahora tienen características similares. La semana pasada, por ejemplo, hablábamos sobre la koinonía, o sea, la comunión entre los unos y los otros, o la comunión con Dios, la unidad, que estamos unidos. Aunque unos seamos más altos, más chaparros, más flacos, más gorditos, prietos, güeros, hablamos inglés, español, o simplemente somos muy distintos de personalidad. Pero lo que nos une a todos es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios que nos distingue de otras congregaciones, o más bien dicho, si usted habla de grupos sociales, clubs, gimnasios, lugares donde la gente se congrega, se junta por intereses comunes. Pero en todos esos lugares, cualquiera que usted pueda mencionar o pensar, ninguno de ellos tiene al Espíritu de Dios, mas solamente la iglesia de Cristo es la única que tiene el Espíritu de Dios. Es, por lo tanto, también en el único lugar donde las personas que integran la verdadera iglesia de Cristo estarán caracterizadas por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Aunque nosotros no podamos conocer el corazón humano, nosotros no podemos ver las cosas invisibles o espirituales, pero sin embargo, aquel que tiene el Espíritu Santo y que está creciendo saludablemente, que está creciendo normalmente, usted va a ver los frutos del Espíritu Santo. Lo vamos a hablar para la próxima semana. Entonces, cuando una persona manifiesta frutos del Espíritu Santo, automáticamente se evidencia de que tiene el Espíritu de Dios. También aquella persona que tiene el Espíritu Santo recibe dones espirituales. Y también es evidencia de que aquella persona tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien coloca a los creyentes en esta relación con Cristo dentro de la iglesia. El Espíritu Santo tiene un poder creativo de tal forma que trabaja individualmente con cada uno de nosotros de acuerdo a nuestras necesidades, de acuerdo a nuestra capacidad, de acuerdo a nuestro entendimiento. El Espíritu Santo produce una nueva vida. El Espíritu Santo produce una nueva voluntad. Nos comienza a dar nuevos sentimientos, ya no de dolor, de agobio, sino buenos y positivos. El Espíritu Santo también comienza a dar dinamis o poderes espirituales, dones espirituales. Comienza a cambiar y a transformar nuestra mente, como dice el libro de Romanos 12, 1 y 2. Y el Espíritu Santo entonces comienza a cambiar nuestra vida, nos da una nueva naturaleza, un nuevo nacimiento, a partir del momento en que usted pone la confianza en Dios. Por eso, una persona que tiene el Espíritu Santo, aunque se canse, Dios le dará descanso. Aunque se caiga, Dios lo levantará. Aunque se enferme, Dios le sanará. Aunque muera en carne, pero vivirá en el Espíritu, y un día Dios le resucitará. El Espíritu Santo hace tanta distinción en la vida de un ser humano. La mayoría de nosotros no lo entendemos porque estamos en las cosas carnales. Pero si lo entendemos, abraza esta promesa. Sabe que una persona que tiene el Espíritu de Dios no está destinada para sufrir toda la vida. Si estás sufriendo en tu vida, si no le hayas sentido a tu vida, entonces es el momento de reconsiderar tus caminos. Porque la voluntad de Dios no es que sufras, no es que vivas miserablemente de año en año, en año, en año, y el tiempo va y comienzas a envejecer y continúas sufriendo. Si estás sufriendo es porque estás quizás viviendo tu vida forzadamente en una dirección donde Dios no quiere que vayas en esa dirección.
Dios comienza a darte unos nuevos pensamientos, a transformar nuestra forma de sentir. Toma tiempo. Pero aquellos que considero que he entendido lo suficiente la misericordia de Dios, que ahora puedo entender, Dios de verdad nos da tantas promesas. Entonces, cuando yo hablo de promesas de Dios, no lo estoy diciendo como una religión más. Sí, sigue a este Dios y un día que te mueras, a ver si ese Dios te da esto. Yo estoy hablando de un Dios que se hace presente el día de hoy, que no tienes que esperar a morir para recibir las promesas de Dios. Porque en realidad nosotros necesitamos un Dios hoy, en estos momentos, cuando sufrimos, cuando lloramos, cuando estamos tristes, cuando necesitamos hablar a alguien. Dios se manifiesta en esos momentos a través de su Espíritu Santo. ¿No es hermoso? ¿No es hermoso? ¿No es hermoso? Amén. Creamos esta palabra de promesa. Entonces, el Espíritu Santo es la razón de existir de la iglesia de Cristo. Si no hay Espíritu Santo, no puede haber iglesia. Y qué triste y tragedia que en nuestros tiempos hay lugares donde se enseña que el Espíritu Santo era solamente para los apóstoles, para ese tiempo. El Espíritu Santo, si de verdad creemos que Dios es el mismo Dios de ayer, de hoy, de siempre, quiere decir que el mismo Dios que abrió los mares cuando los israelitas cruzaron, es el mismo Dios que tiene el poder de cambiar el mundo en nuestros tiempos. Porque créanlo, por más cercano que estés tú a tu padre o a tu madre, a tus hijos, tú no puedes cambiar el corazón de otro ser humano. No se puede. Tú no puedes poner una espada, una pistola, un arma letal y apuntar a la cabeza a alguien: cambia o te mato. Esa persona dirá: prefiero morir y no voy a cambiar. Pero es aquí donde viene el Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo el que da convicción de pecado a las personas. No va a ser tu inteligencia, no va a ser tu fuerza de autoridad, tu posición familiar o social o jerárquica, sino es que tus palabras estén alineadas con la palabra de Dios, y el Espíritu Santo es el que trabaja y hace el cambio en los corazones de otro ser humano. Si usted quiere controlar a una persona, se le llama manipulación, y la manipulación está categorizada como brujería. ¿Usted sabía eso? ¿Cuántas parejas quieren manipularse a través de la fuerza, a través del dinero, a través del chantaje? Pero es Dios, el Espíritu de Dios, que genera el cambio genuino, de forma genuina. Eso es el gran misterio del Espíritu Santo. Entonces, para ir terminando, la iglesia es una comunidad enseñada por el Espíritu Santo, y nosotros tenemos fuentes confiables de inspiración y de dirección. La iglesia usa primeramente la Biblia como fuente de referencia para saber que estamos caminando en la dirección correcta, pero también la iglesia usa al Espíritu Santo como guía para saber que estamos caminando en el buen camino. Porque hay muchas personas que pueden decir que entienden la Biblia, pero si entienden la Biblia pero no tienen el Espíritu de Dios, simplemente es aberración. Entonces, dice 1 Corintios 2:10, pero a nosotros Dios nos ha revelado por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las cosas profundas de Dios. Fíjense lo que dice.
Dice en Isaías 61, 1 al 2, también el concepto de la iglesia, que Cristo sigue como cabeza de la iglesia y ahora el Espíritu de Dios unge a su iglesia, la separa, la dedica, la consagra, la santifica. Todas estas palabras que estoy mencionando son sinónimos. Dios entonces te consagra a ti para sus usos, para sus propósitos. Como lo dijo Cristo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Cuando Jesucristo fue bautizado en las aguas del Jordán, dice que el Espíritu Santo descendió como una paloma. Usted se preguntará por qué tantas palomas en la pantalla. Porque es hasta ahorita una forma corporal que ha simbolizado la presencia del Espíritu Santo. Allí estaba el Hijo de Dios siendo bautizado. El Espíritu Santo se corporiza en una paloma y desciende sobre él. Y al mismo tiempo los cielos son rotos y una voz dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Padre, Espíritu Santo e Hijo interactuando en un momento, en un lugar determinado. ¿Tiene sentido? Entonces, la unción y la presencia del Espíritu Santo no son separables, van a la par, nos ayudan, son parte de nuestro crecimiento espiritual y es la experiencia que también nos distingue a nosotros. ¿Saben que hay tantas religiones? ¿Usted sabía que Estados Unidos se compara como la India? Los religiosos todos creen que la India es el lugar donde hay millones de dioses. Pero ¿usted sabía que aquí en Estados Unidos es como la India? Hay millones de dioses. No voy a hablar de los dioses, pero hay millones de dioses que la gente persuade, sigue. Y solamente la verdadera iglesia es quien tiene al Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios nos da tales promesas eternas, nos da esa dirección de saber que tenemos esperanza. Entonces, una persona que tiene el Espíritu de Dios ahora eventualmente va creciendo y quizás en un momento determinado de ese crecimiento, no solamente la persona es bautizada en agua, sino también es bautizada en el Espíritu Santo. Yo dije al comienzo, cuando una persona recibe a Cristo como su Señor y Salvador, recibe al Espíritu Santo. Haga de cuenta que es como una llamaradita de fuego en el corazón, que comienza a despertar tu conciencia. Cuando haces algo malo, esa llamaradita o el Espíritu Santo te dice: no está bien, cambia. No te va a gritar, no te va a forzar, te invita al camino bueno, a los cambios positivos. Pero si usted sigue trabajando, fomentando, creciendo normalmente, eventualmente esa llamaradita comienza a crecer más y más y más hasta que llega un momento, y ese momento puede llegar inmediatamente, ese momento puede llegar al momento de las aguas bautismales, ese momento puede llegar en un servicio cuando entendiste la palabra de verdad, ese momento puede entender o puede venir en un retiro, en una conferencia, en un momento donde tú decidiste sumergirte en las aguas de Dios y entonces tú entiendes la misericordia de Dios. Y cuando entiendes, desechas toda la idolatría que hay en el corazón, toda la suciedad y el pecado. Es entonces que viene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo viene y te bautiza. Cuando ya tu corazón no es capaz de contener esa presencia, ahora la presencia, tú te sumerges en la presencia de Dios y eres bautizado. Es una experiencia tan hermosa, es una experiencia tan bonita que solamente lo vas a creer hasta que lo vivas. Es esa experiencia que te va a hacer distinguir
una relación con Dios con cualquier otra religión. Tú puedes estar en cientos de iglesias y no experimentar el bautizo del Espíritu Santo. Tú puedes tener 30, 40, 50 años en la iglesia y sin saber qué significa el bautizo del Espíritu Santo. Pero el día que lo vivas, el día que seas genuino o genuina con Dios y lo vivas, sabrás que no hay nada sobre la faz de la tierra, ninguna sensación o sentimiento, ningún placer o todos los placeres juntos que se comparen con la presencia de Dios en tu corazón y en tu vida. Ese es el bautizo del Espíritu Santo, el fenómeno que ocurre una vez, pero una vez que ocurre, ahora viene lo que habla el Nuevo Testamento. Sean llenos de la presencia del Espíritu Santo. Ahora tienes más facilidad de sentir la presencia de Dios una y otra vez. No importa, porque Dios dice que Dios da de su Espíritu Santo ilimitadamente. No te va a contar, oh, ya tuviste 10 veces. No, ya no. No, Dios nos da ilimitadamente. Podemos estar llenos del Espíritu Santo todo el resto de nuestra vida si buscamos fielmente a Dios. Y lo vamos a ver, porque es que Dios es amor. Una persona que tiene al Espíritu de Dios lo va a reflejar. ¿Usted cree que una persona que es líder de la iglesia o que conoce que es fiel a Dios y que es buena persona es porque ha tenido una vida de color de rosa? No, todo mundo tenemos problemas. No importa que seamos ricos, que seamos pobres, hombres o mujeres, niños o ancianos, o sea, todos tenemos problemas. Pero Dios ahora nos enseña a confrontarlos, a saber que dice su palabra y su promesa: más grande es el que está dentro de mí que el que está en este mundo. Amén. Entonces, queridos hermanos, cuando vino el día de Pentecostés, fue un fenómeno audible, fue un fenómeno sensible, fue un fenómeno visible. Y todo esto con un solo propósito: para anunciar las buenas nuevas al mundo. El Espíritu Santo viene para que ahora tú hagas la voluntad de Dios. Y en el proceso de hacer la voluntad de Dios, Dios te va a regalar muchas cosas, cosas que no entiendes quizás, cosas que vas a estar entendiendo y recibiendo como bendición.